Bueno, hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de motilidad gastrointestinal del doctor Ricardo Reynoso. Hoy tenemos dos expositores de lujo, el doctor Román Migliardi y la doctora Cecilia Zubirí, que nos van a disertar sobre dos temas pilares en la motilidad gastrointestinal, como son la electroestimulación y el biofeedback. Iniciaremos esta clase del día de hoy con la doctora Cecilia Zubirí. Ella es médica, pediatra, gastroenteróloga, forma parte de la planta del Hospital Sor Ludovica de La Plata. Adelante, Ceci, cuando quieras. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Bueno, ahí se ve bien, se escucha bien. Genial. Bien. Bueno, antes que nada, obviamente que les quiero agradecer por esta invitación y felicitar por este curso, porque sé lo que cuesta día a día y clase a clase la organización y todo el detrás de escena. Así que, bueno, voy a empezar con esta charla de biorretroalimentación rectonal, que es un tema que particularmente me encanta. Así que, bueno, vamos a empezar con la definición. Es una técnica mediante la cual una actividad fisiológica la vamos a monitorear, le vamos a dar la información al paciente sobre esto que estamos monitoreando, esta función corporal, y el paciente con esa información que nosotros le brindamos va a tratar de mejorar o de controlar dicha función. Y esto que el paciente va a aprender, la idea y lo que uno pretende es que se pueda reproducir en cambios que sean clínicamente evidentes. La historia de la biorretroalimentación no empezó con los estudios rectonales, empezó con estudios que se fueron haciendo primero en animales, en gatos, donde se trastornos como cefalea, ansiedad, patologías neuromusculares. Y a lo largo de los años se fue escribiendo de todo. Cuando uno pone biofeedback solamente aparecen muchísimas patologías que tratan con biofeedback, pero cuando ponemos biofeedback rectonal, a partir del año 1974 ya hay artículos y escritos sobre la evidencia y sobre los buenos resultados, algunos sobre malos resultados, que ya vamos a ir viendo. ¿Qué indicaciones tiene este tratamiento? La constipación crónica refractaria, la incontinencia fecal retentiva o no, el dolor anal de origen funcional y los trastornos musculares del suelo pélvico, como por ejemplo la disinergia. Antes de empezar, tenemos que definir qué es la continencia anal. Es la habilidad de controlar la defecación voluntariamente y mantener el control nocturno. Y esto es importante tenerlo presente porque va a ser básicamente nuestro objetivo. Cuando lo hagamos en pacientes con incontinencia anal, nuestro objetivo va a ser que el paciente pueda controlarlo, pueda tanto de día como de noche, que lo pueda hacer de una manera que sea socialmente aceptable. Fíjense que la incontinencia fecal es cuando uno tiene la presencia de defecación en lugares inapropiados, al contexto sociocultural, ¿sí? La parte social es súper importante cuando hablamos de incontinencia. En la infancia, sobre todo, los nenes empiezan a perderse su infancia, su adolescencia, se la pasan solos, aislados, con muchísimas inseguridades, tienen miedo de estar sucios, de tener olor, de que los rechacen, y es un tema del que no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque nadie dice, casi que ni cuando van al médico dicen que tienen incontinencia. Por ahí van por constipación, por las infecciones urinarias, van primero al urólogo, pero jamás quieren nombrar la pérdida de materia fecal. Entonces es algo que nosotros como médicos tenemos que preguntarlo, lo tenemos que tener presente. ¿Y qué es lo que va a permitirnos, qué funciones nos van a permitir la continencia fecal? La maniobra de defecación, la maniobra de retención y la motilidad colónica, que van a estar interrelacionadas y a su vez van a depender de la posición del ángulo rectoanal,
de la sensibilidad rectal, la consistencia de las heces, y la acción muscular del esfínter, del músculo puborectal y del elevador del ano. Todo esto es lo que nosotros vamos a trabajar en un tratamiento de biofeedback. Hay otros factores que van a influir también, los factores psicológicos, que siempre nos preguntamos si son causa o consecuencia, y a veces son las dos, son causa y son consecuencia. Los factores ambientales, hay mucha tendencia ahora al sedentarismo, a una alimentación más rápida, más basada en comidas rápidas y chatarra, le decimos nosotros, y factores genéticos y hereditarios que esos no los podemos modificar, pero están. El diagnóstico. ¿Qué es importante? Por eso lo puse más grande, la anamnesis. Con la anamnesis y el examen físico vamos a tener gran parte del diagnóstico y a veces la totalidad del mismo. Y los exámenes complementarios nos van a ayudar. En la anamnesis vamos a usar, como siempre, la escala de Bristol, que ya todos la conocen. En el examen físico nos va a ayudar muchísimo. Bueno, en este caso es un paciente con mielomeningocele, ya sabemos qué trastornos va a tener. Una inspección abdominal, palpar el abdomen, si hay una masa, si no la hay. Inspeccionar, solo con ver un ano, nosotros podemos ver, en este caso es un ano imperforado, pero podemos ver la ubicación, si hay alguna fisura, podemos ver si el esfínter está indemne o no, incluso pedirle al paciente, si tiene la conciencia suficiente, que haga alguna maniobra de pujo, de contracción, y solo con la inspección también podemos sacar mucha información. Y los estudios con los que contamos son muchos, y a veces no hay un estudio que sea mejor que otro o que sirva más que otro, se complementan. A veces pedimos una placa simple y alcanza y sirve, a veces la verdad es que no nos sirve de mucho. En este caso, por ejemplo, tuvimos que pedir una tomografía, había una masa abdominal que nos daba muchas dudas, queríamos descartar que no sea otra patología de la que estábamos hablando. Tenemos los marcadores que nos van a hablar del tránsito, que también a veces son de mucha ayuda. Los estudios contrastados, que también nos van a brindar otro tipo de información acerca de la anatomía, de la presencia de un Hirschsprung. Bueno, todo lo vamos a usar para complementar. La defecografía es un estudio que conlleva irradiación para el paciente, pero que nos da mucha información dinámica. Con la defecografía nosotros vamos a poder saber exactamente qué es lo que pasa en el acto de intentar evacuar, ¿sí? Con las distintas estructuras. Y actualmente se está utilizando la defecografía con resonancia magnética dinámica, que tiene como beneficio que no irradia al paciente y brinda unas imágenes de muy buena calidad, con las que también se pueden hacer muy buenos diagnósticos y saber bien cuál es el trastorno o lo que está pasando a la hora de defecar, sobre todo en un paciente con disinergia. Fíjense que acá yo puse un protocolo de cómo seguir, cómo tratar a un paciente con una constipación crónica que se vuelve refractaria a los tratamientos, y fíjense que la manometría anorrectal de alta resolución con un test de expulsión del balón es el puntapié inicial para ver de dónde estamos partiendo con ese paciente, a dónde estamos parados, y desde ahí seguir y definir si vamos a seguir con una terapia de biofeedback o si necesitamos más estudios para hacer algún otro tipo de diagnóstico. Este fue un protocolo publicado este año, en el mes de marzo, pero hay múltiples protocolos y que todos van nombrando al biofeedback como una terapia y como una alternativa en el tratamiento, pero en distintos puntos. Acá tenemos otro protocolo que primero propone hacer una manometría colónica, y después recién los pacientes podrían hacerse una terapia de biofeedback. Por ahí después podríamos discutir si nosotros realmente hacemos esto o no. Yo por ahí soy un poco más amiga del protocolo anterior, pero bueno, hay muchos, y es cierto que cada paciente es un mundo. Cada paciente en estos trastornos se debe tratar de manera individual. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Una vez que decimos, bueno, este paciente sí es candidato para hacer un biofeedback. Bueno,
nos tenemos que asegurar que haga una dieta balanceada, rica en fibras y que sea ordenado, porque que el paciente sea ordenado nos va a brindar la posibilidad de que quizás pueda tener un ritmo evacuatorio más ordenado y que ese paciente, si no tiene una buena sensibilidad, se pueda ir adaptando y adelantando a los horarios que normalmente piensa que va a evacuar. Cuando logramos que tenga una consistencia adecuada de la materia fecal, le enseñamos hábitos de defecación. ¿Qué es hábitos de defecación? Por lo pronto empezar a introducir el inodoro. Muchas veces ni siquiera cuentan con utilizar el inodoro, tienen el pañal puesto y ni se les ocurre ir al baño. Entonces, tenemos que enseñar cuál es la técnica y cuál es la posición adecuada para que el recto se encuentre en la mejor manera para evacuar, en su manera más fácil. Y siempre eso es de cuclillas, ¿sí? Entonces, en los nenes, si nosotros los podemos ayudar con un banquito, es algo simple y va a facilitar mucho la defecación. Y cuando hablamos de hábitos, también tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos pacientes con trastorno neurológico a los que vamos a hacer biofeedback y que no tienen el mismo hábito, no van a utilizar lo mismo que cualquier otro nene. Nosotros cuando hablamos de hábitos y de uso del baño en estos pacientes, vamos a tener que pensar de qué manera lo vamos a adaptar. Por ejemplo, pueden necesitar poner agarraderas en el baño, si no tienen esa posibilidad, una cincha en el tórax que los sostenga sobre la sillita. Cada paciente puede, según su economía y según su necesidad, adaptar para que pueda defecar. Nos ha pasado de pacientes que les queríamos introducir el ir al baño, nos decían que sí en la consulta, y después cuando interrogábamos un poquito más profundo, no tenían un baño donde poder hacer, y no se animaban a decirlo. Entonces son cosas que uno las tiene que preguntar y las tiene que sugerir. Hay que decirles que hay 1000 maneras, hasta, bueno, unos ladrillos, unos libros, un banquito, una madera, pero siempre hay que encontrar la manera de poder ayudarlos. Siempre primero vamos a desimpactar a ese paciente, ¿sí? Si está impactado, lo primero que vamos a hacer, ¿cómo? Tenemos muchas maneras, lo podemos hacer con enemas, lo podemos hacer de vía oral con polietilenglicol o una desimpactación manual. Y ahí es cuando ya tenemos al paciente listo, se sacó un peso de encima para poder empezar el biofeedback. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Modular el tono del esfínter anal en reposo, mejorar la contracción voluntaria del esfínter anal y músculo depende de la edad, depende de la voluntad de ese nene, de lo que le haga falta mejorar, de cuánto tiempo ese nene soporta un tratamiento de biofeedback, una sesión. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto es condición sine qua non para poder indicar un biofeedback, que el paciente tenga un compromiso activo. Si el paciente no quiere realizar el biofeedback, no está interesado, no tiene ganas, no lo quiere hacer, es imposible que nosotros podamos lograr algo. Tiene que tener una cognición conservada, obviamente, y una motivación suficiente. Y la motivación va a depender de la familia, del paciente y de nosotros como médicos y como equipo junto con la familia. Bien, ¿qué materiales vamos a utilizar? Nosotros tenemos un manómetro de perfusión que para el biofeedback sirve, es muy fácil de usar, es mucho más económico que un manómetro de alta resolución, la sonda tiene un balón en el extremo distal y todo esto nos facilita a la hora de hacer un biofeedback. Podemos usar diferentes programas que nos ayuden a que el paciente tenga otro estímulo, ¿sí? Que eso nos ayude a que tenga más ganas de colaborar, de llegar, de ganar, de hacer embocar esa pelotita en donde la tiene que embocar, y bueno, todas estas cosas son estrategias que utilizamos para motivar al paciente. La manometría de alta resolución, que bueno, todos ya sabemos que brinda muchísimas
ventajas a nivel de lo que nosotros vamos a medir, lo que podemos evaluar. Para el paciente en sí no va a haber cambios, pero sí para nosotros en lo que es al informe, ¿sí?, que vamos a poder dar. ¿Y cómo vamos a empezar? El paciente va a estar acostado, en posición sobre el lateral izquierdo, eso sería lo ideal, y es un paciente que ya sabe de qué se trata, ya conoce esto. ¿Por qué lo conoce? Porque le hicimos una manometría previa. Entonces, ya sabe, cuando le hacemos la manometría le avisamos que la próxima vez que venga vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que pierda el miedo, para que no tenga tanta ansiedad de no saber lo que le van a hacer, y todo eso a nosotros nos va a jugar a favor. Entonces vamos a introducir la sonda, que va a ser una sonda con balón de 4 canales, y vamos a empezar con los ejercicios de contracción, de pujo, y se los vamos a ir enseñando mirando la pantalla. Van a ir repitiendo los ejercicios y siempre tratando de no agotarlo al nene. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos basarnos en un protocolo en el que nos dicen cuántas contracciones, cuántos pujos, y con los nenes no podemos hacer esto, menos en un tratamiento de biofeedback. A veces, si sabemos que el paciente lo que falla es la sensibilidad, llega y es lo primero que hacemos, porque sabemos que por ahí se va a cansar, que no va a llegar al tiempo que nosotros queremos para esa sesión, y entonces tenemos que aprovecharla al máximo. A veces le decimos que contraiga y no quiere, entonces pasamos a la sensibilidad, después volvemos a la contracción. El paciente nos va llevando también y lo vamos acompañando para que esto sea lo menos engorroso posible. Entonces, todo lo que le vamos enseñando, tanto visual como verbal, el paciente lo va utilizando para ir reforzando todas las maniobras, ¿sí? Ojo, porque nosotros el biofeedback lo hacemos acostado, y a veces de forma acostado uno puede malinterpretar. Por ejemplo, el pujo, a veces, o intentar expulsar el balón acostado, no es lo mismo. Se hicieron estudios en voluntarios sanos, en donde se les hacía un estudio manométrico acostado, y parecía que tenían disinergia, que no podían expulsar el balón. Resulta que esos mismos pacientes, cuando los evaluaron sentados, tenían estudios normales. Entonces, ojo, muchas veces no solo es por la posición acostado, es por vergüenza, por temor, porque tienen miedo que se les escape algo adelante de los demás. Entonces, todas esas son cosas que uno las va trabajando en la consulta y que sesión a sesión se van mejorando. Tenemos también técnicas de respiración que les vamos a enseñar a la hora de estar sentados, antes de hacer una maniobra de pujo, esto de inhalar profundamente, siempre insuflando el abdomen, ¿sí? Exhalando, contrayendo el abdomen. Estas maniobras se las podemos enseñar para que las hagan de pie, que las hagan acostados o sentados. Cada paciente va a encontrar la posición que más lo va a beneficiar o que le quede más cómoda. Y en el test de expulsión del balón, que nosotros lo hacemos siempre y consideramos que es la mejor manera de evaluar la disinergia y de ver realmente si ese paciente puede expulsar o no, tenemos diferentes tipos de inodoros según el tamaño del paciente. Con estos dos contamos nosotros en el consultorio, pero bueno, uno tiene que tratar de hacerlo, y si tiene que improvisar, se improvisa. Pero la idea es que el paciente pueda estar sentado y pueda tener un lugar donde medianamente esté lo más cómodo que se pueda. ¿Cómo vamos a hacer esa prueba de expulsión del balón? Acá estamos en el consultorio haciéndola con uno de nuestros pacientitos. Le vamos a insuflar el balón con 50 mililitros de agua tibia o temperatura natural. Se queda sentado en el inodoro, le damos privacidad, nos vamos y lo dejamos solito o con su familiar acompañante, como el paciente lo decida, como se sienta más seguro. Y al minuto y medio, entramos al consultorio a ver si logró expulsar el balón. Esto tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad del 50%. ¿Sí? Bien, ¿y qué hacemos cuando termina la sesión? Les damos tarea para el hogar. Yo siempre les digo, estos ejercicios que hacemos es como ir al gimnasio una vez cada 15 días. Los músculos necesitan ejercitar más,
para poder lograr un cambio. Y eso lo van a hacer en la casa. Entonces en casa van a prestar atención a las diferentes sensaciones y ante esas sensaciones ir al baño, tomarse su tiempo y hacer las respiraciones que les enseñamos, perder el miedo al inodoro, hacer los ejercicios de contracción, relajación y pujo en la casa, practicar los ejercicios todos los días, pero por sobre todas las cosas, esto se trata de perseverancia, actitud positiva, atención y no bajar los brazos. Y eso también es lo que trabajamos en el consultorio. Yo siempre digo que las sesiones de biofeedback tendríamos que tener al lado también un psicólogo, o sea, es todo un apoyo completo. Y bueno, y en cuanto a la evidencia, ¿qué hay? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay escrito? La verdad es que hay muchísimos ensayos, hay muchas cosas publicadas a favor, en contra. Lo cierto es que desde hace muchos años la terapia de biofeedback se utiliza con buenos resultados, pero faltan estudios que tengan una buena metodología, una cantidad suficiente de pacientes como para hacer recomendaciones, y gracias a eso se han juntado y bueno, y se hizo el consenso en el año 2015 acerca de la terapia de biorretroalimentación para los trastornos anorrectales. En este consenso se utilizaron todas las bases de datos disponibles hasta agosto del 2014, acerca de todo lo que está escrito sobre terapia de biorretroalimentación, tanto en pediatría como en adultos. ¿Y a qué se llegó? ¿Cuáles fueron las cosas que consensuaron? Una de las grandes dudas era cuántas sesiones, cuánto dura el tratamiento. Entonces lo que definieron es que el procedimiento consta de 6 sesiones, que cada sesión va a durar aproximadamente 30 minutos, y que el intervalo óptimo entre sesiones debería ser de 2 a 3 semanas. Pero es importante saber que no todos los pacientes van a mejorar, y que la mejoría depende mucho del grado de compromiso de la musculatura, del esfínter que tenga el paciente, pero también del compromiso propio del paciente, ¿sí? Bien. Y en cuanto a las indicaciones, que hoy las dije al principio, pero esto es lo que dice el grado ¿sí? Se cortó la presentación. Se cortó, se cortó. Sí, se cortó. Ahí volvió. Acá estoy, volví, no me fui a ningún lado. Sí, ¿seguimos? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí, 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 Bien. sí. Bueno, entonces, a ver, yo preferí dentro de todos estos criterios de realización de tratamiento de biofeedback, definir la defecación disinérgica, que es el que mejor evidencia tiene de respuesta al tratamiento y es uno de los que más utilizamos en pediatría. La defecación disinérgica es un trastorno del comportamiento adquirido y afecta al 40% de los nenes con estreñimiento crónico. Y es una disfunción neuromuscular que conduce a una defecación desordenada y difícil. Es básicamente el paciente constipado crónico refractario que se acostumbró a contraer en lugar de pujar y relajar. Y esto se va haciendo un círculo vicioso. Y después es muy difícil entrenar a este paciente para que cuando tenga alguna sensación, en lugar de contraer, pueda relajar la musculatura
y pujar como corresponde. Y eso es lo que nosotros intentamos enseñarles en el tratamiento con biofeedback. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo podemos hacer por medio de manometría, en una defecografía, con un tiempo de tránsito colónico. En el tiempo de tránsito colónico vamos a ver que quedaron más de 5 marcadores en una placa al 5.º día. En una defecografía vamos a ver que hay una incapacidad para evacuar el bario contenido o una retención de más del 50%. Y en una manometría vamos a ver un aumento paradojal de la presión del esfínter al intentar pujar, o que hay una falta de relajación, que las fuerzas de propulsión son inadecuadas, o en la prueba de expulsión del balón que no lo puede expulsar en el tiempo requerido. ¿Qué en el biofeedback? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que hay una sensibilidad disminuida, una relajación anal incompleta, una insuficiente fuerza de empuje y una contracción anal paradojal. El objetivo va a ser facilitar la evacuación con la defecación simulada. ¿Qué es la defecación simulada? Lo que hacemos es tratar de que el paciente, a ver, en primer lugar que intente pujar por sí solo, que si no lo hace, porque tiene esta disinergia, tratamos de hacer que tenga sensibilidad insuflando el balón y quizás con esa sensibilidad que empiece a desencadenar el pujo. Y si con esto no alcanza, lo que hacemos es ese balón empezar a extraerlo para que pase por el esfínter anal, el paciente vaya sintiendo esa sensación de defecación, se vaya relajando con las sucesivas realizaciones de esto, y vaya viendo cómo va evacuando, cómo va relajando los músculos, y de esta manera, sesión a sesión, lo va aprendiendo. Mejorar la sensibilidad. También lo que vemos es que con las insuflaciones sucesivas del balón, el paciente se va preparando, va aprendiendo qué es lo que va sintiendo, y muchas veces lo va avisando antes. Nosotros por ahí en la primera sesión inflamos hasta 150 centímetros cúbicos un balón para que el paciente tenga alguna sensación. Y ya después lo vamos insuflando menos y va sintiendo algo, porque está más atento, porque se dio cuenta qué es lo que siente, y así van aprendiendo. Corregir la falta de coordinación muscular y lograr un patrón de defecación normal, que sería ya el sumum de lo que queremos lograr en estos pacientes. Acá tenemos un ejemplo de cómo veríamos en la manometría y en el biofeedback, cuando hacemos pujar al paciente. Antes, en un paciente con disinergia, fíjense cómo aumenta la presión y de una forma desorganizada, y cómo después logra una buena relajación. Lo mismo nos pasa con la contracción. Al principio es una contracción que es bastante desorganizada, que no nos permite que esa contracción pueda cumplir una función. Ahora, después del biofeedback, vemos cómo se organiza esa contracción y logra tener mejor presión y mejor fuerza, ¿sí? ¿Y cuáles son las contraindicaciones según este consenso? La incapacidad para comprender consignas, que en eso estamos de acuerdo y lo fuimos diciendo. Los trastornos neurológicos graves, por supuesto, porque si el paciente no puede responder, no lo va a hacer. Y la discapacidad visual, que en eso yo pienso que si uno pone voluntad, el paciente puede hacer el biofeedback de alguna otra manera. Se pueden hacer señas en la mano, de cuando va contrayendo bien. Si el paciente tiene audición y tiene ganas, se puede lograr. Nosotros hemos hecho biofeedback en pacientes que sí veían, pero sordomudos, que hemos llamado a la maestra de sordomudos para que venga con nosotros a las sesiones, y así fue aprendiendo. O sea, siempre hay que buscarle la vuelta para darle la oportunidad al paciente. Y quería mostrarles, bueno, un trabajo que hicimos en pacientes con mielomeningocele, en donde hicimos un test de calidad de vida antes de iniciar el tratamiento con biorretroalimentación, y al finalizarlo, la verdad que este trabajo nos dio muchas satisfacciones, porque pudimos tener unos resultados muy lindos. 2 kilos 800 y pico. Hay alguien que ahí te está
Bueno, lo que vimos en este trabajo así básicamente y a grandes rasgos, que clínicamente los pacientes, un 65% tenían un ensuciamiento diario y eso bajó a un 28% posteriormente. Los pacientes todos se ensuciaban, o sea que no había ninguno sin ensuciamiento, y ya lograron no ensuciarse más de la mitad de los pacientes, un 53%. El 100% utilizaban pañales, y después más de la mitad dejaron de utilizarlo, al menos para la materia fecal. El deseo evacuatorio, que estaba presente en un 35%, se logró en el 100% de los pacientes, y el uso del inodoro se logró también casi en el 100% de los pacientes. En cuanto a la contracción voluntaria, fíjense que todos la lograron. No quiere decir que los pacientes con mielomeningocele lograron una contracción voluntaria normal, porque eso sería, no, pero sí lograron tener aunque sea un mínimo movimiento de contracción. Y eso nos da la pauta de que ese paciente, con ejercicios y manteniéndolos en su domicilio, lo puede mejorar, o que quizás puede tener una buena respuesta con una electroestimulación, que eso lo va a explicar Román más adelante, pero es súper importante que los pacientes hayan logrado, aunque sea un mínimo movimiento contráctil. La sensibilidad, fíjense que también no se logró en todos una sensibilidad normal. Fíjense que un 35% lograron valores normales, pero todos lograron algún grado de sensibilidad. Y eso, a la hora de lo funcional en casa, es súper importante. A veces los pacientes no logran una sensibilidad normal, pero eso que lograron les alcanza para tener una continencia. Y eso es lo que nosotros queremos, que el paciente sea continente, socialmente aceptable, y que pueda vivir una vida de relación normal, ¿sí? En cuanto al uso de pañales, bueno, los resultados ya los dijimos, más del 50% dejaron los pañales, y la incontinencia, que era en el 100% de los pacientes, la lograron el 59%, la continencia, ¿no? Bien, así que esto para nosotros nos da ánimo a seguir trabajando con estos pacientes, aunque sabemos que no todos van a responder, pero que nos da mucha satisfacción los pacientes que tienen buenos resultados y que realmente andan bien. Y algo que quería recalcar es que dentro de los pacientes que andaban bien, estaban los que dentro del estudio estaban en una silla de ruedas, por ejemplo, que eran los que quizás tienen trastornos con defectos más altos, que uno piensa que por ahí no van a responder, y sin embargo tenían tantas ganas y pusieron tanta energía en esto, que realmente anduvieron muy bien. Y bueno, con mi amigo Román y su equipo del Hospital Posadas, hicimos un trabajo que todavía no está publicado, que fue idea del doctor Román. Lo hicimos durante la pandemia, y lo que hicimos fue llamar a los pacientes durante la pandemia, todos los que se habían realizado en algún momento tratamiento de biofeedback, para ver cómo seguían a largo plazo. Esto es algo que uno siempre se pregunta, porque a veces en el transcurso de un tratamiento de biofeedback, el paciente va bien, mejora, bueno, termina, viene quizás al control al tiempo, pero ¿cuánto perdura en el tiempo todo lo que nosotros logramos? Y eso es importante saberlo, al menos cada uno con sus propios pacientes, ver qué resultados tiene a largo plazo. Y la verdad es que nos llevamos unos lindos resultados. Fueron 215 pacientes, de los cuales 166 participaron, y los dividimos en 4 grupos porque fueron las 4 patologías por las que más frecuentemente indicamos nosotros tratamiento de biofeedback. Constipación funcional refractaria, que son los pacientes con disinergia, mielomeningocele, malformaciones rectoanales y enfermedad de Hirschsprung. La verdad es que seguían y continuaban con una buena continencia un 54% de los pacientes, ¿sí? Lo cual nos sorprendió gratamente. Fíjense que los pacientes con una patología orgánica como mielomeningocele, malformaciones renales o Hirschsprung fueron los que mejor nivel de continencia mantuvieron a largo plazo, ¿sí? Con respecto a lo que es la constipación refractaria.
Y en la evolución en el tiempo, los diferenciamos entre los que hacían más de 5 años que habían terminado la terapia y los que hacían menos de 5 años. Y la verdad que fue bastante parecido, o sea que más allá de los 5 años posteriores al tratamiento, siguen manteniendo las mejoras que alcanzaron, ¿sí? Así que los pacientes con patología orgánica tuvieron mejor respuesta, el tratamiento combinado de dieta, entrenamiento de hábitos, laxantes y biofeedback logró la continencia en la mayoría de nuestra población, y se puede decir que la mejoría clínica se mantuvo en el 54% a largo plazo. Contamos con otras estrategias que no voy a decir nada porque las va a hablar el doctor Román, pero que las podemos combinar, que son muy útiles y que, bueno, no voy a decir más nada porque ya nos van a contar. Pero ¿qué pasa con los nenes que hasta este punto no han mejorado? Porque, bueno, también están los que hicimos todo y seguimos igual. Bueno, para esos pacientes hay novedades, hay estudios y están estos mini LEDs implantables que todavía no se han puesto en práctica, pero que, bueno, a futuro se están viendo, se están utilizando en animales y se está viendo que hay buenos resultados. Esta cápsula vibrante que estimula la motilidad del colon. Bueno, hay muchas estrategias a futuro para estimular la motilidad colónica, que, bueno, uno le puede brindar a los pacientes. Y como conclusión, vamos a decir que hay que promover una evaluación temprana e integral del manejo intestinal, brindándole información a la familia. Los padres que estén bien informados y educados pueden mejorar las elecciones para este paciente, cambiar los hábitos. Es fundamental trabajar en equipo y el enfoque tiene que ser individualizado para mejorar la incontinencia fecal, para que el paciente se pueda sociabilizar y en consecuencia que mejore la calidad de vida. Son necesarios nuevos trabajos de investigación para estandarizar los protocolos y el entrenamiento del biofeedback pediátrico. La biorretroalimentación demostró ser superior a otros tratamientos para la disinergia fecal, y todos merecen un buen asesoramiento y la oportunidad de un tratamiento para lograr el cambio. Y bueno, y muchas gracias, espero no haberlos cansado ni aburrido. Y bueno, y gracias por estar ahí. Hola. Bueno, no sé si están ahí. Román, estás muteado y no se te escucha. A ver. Ahí, a ver ahora. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, me abandonaron, me dejaron sola. No, estuvimos acá, estábamos Perdón, acá. amiga. Perdón. Seguí, Juli. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero que les hayan aprendido, aunque sea un poquito, los televidentes.
Sí, oyentes también, pero no podíamos hablar. Ceci, muy claro, muy completo, la verdad que un lujo tu charla. Bueno, ahora a Gracias, continuación Juli. nos va a disertar el doctor Román Migliardi, que es jefe de la sección de gastroenterología, hepatología y nutrición del Hospital Nacional Alejandro Posadas, además de ser un gran amigo. Nos va a platicar de electroestimulación. Bueno, Román, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, en minutos iniciamos, o en segundos. Ahora sí. Muchas gracias, Julián. Estamos con un problema de muteo popular. Ceci, muchísimas gracias por la presentación, gracias por participar y estuvo buenísimo todo lo que dijiste. Me pareció clarísimo, me encantó la presentación. Yo ahora voy a hablar de electroestimulación, pero primero que nada vamos a presentar una presentación, valga la redundancia, de la doctora Ana Milena García García, que es una brillante becaria del sector de gastroenterología y nutrición pediátrica de nuestro hospital, que en esta presentación la hizo para los jóvenes motilistas. Y es un caso muy, muy claro, muy bien documentado, que nos va a servir como disparador para lo que después voy a charlar. Gonza, ¿podés poner el video? Buenos días, mi nombre es Ana Milena García, soy becaria de gastroenterología infantil del Hospital Posada. Voy a presentar el caso clínico de electroestimulación sacra-percutánea en un paciente mielomeningocele con incontinencia fecal. Y como título de fantasía, la silla eléctrica. Bueno, se trata de un paciente masculino de 12 años de edad con diagnóstico prenatal de mielomeningocele corregido al nacimiento. Desde los 9 años se sigue en el Hospital Posada en el consultorio multidisciplinario mielomeningocele. En el momento de la evaluación inicial, como datos positivos, en el aspecto urológico tenemos que presentaba vejiga neurogénica con hipertonía del detrusor. El paciente se realizaba cateterismo intermitente limpio cada 4 horas. Tenemos una primera urodinamia del 2017, donde nos describe que tiene una vejiga inestable de aceptable capacidad, con presiones bajas de fin de llenado y un componente finteriano leve. Acá les comparto el trazado de la urodinamia, donde tenemos unas presiones que son inestables. En el aspecto traumatológico, el grado de competencia funcional lo clasificamos en Caneo 2 y la clasificación internacional nivel L4, que quiere decir que tiene una capacidad de deambulación con ortesis por debajo de las rodillas. En cuanto al aspecto gastrointestinal, él presentaba frecuencia evacuatoria cada 48 horas, con deposiciones involuntarias todos los días y sensación defecatoria ocasional. Las características de la materia fecal de la escala de Bristol 3-4 en el momento de la inspección anal fue normal y en el tacto rectal tenían un esfínter normotónico con presencia de materia fecal dura, una contracción débil y en el momento del pujo el paciente contraía. Realizamos una manometría anorrectal de perfusión con 4 canales radiales en noviembre del 2017, encontrando presiones de reposo de 40 milímetros de mercurio, una presión de contracción de 73 milímetros de mercurio, el pujo era paradojal, tenía presente reflejo rectoanal inhibitorio con 20 centímetros cúbicos de aire, la primera sensación con 60, una sensación defecatoria de 160 centímetros cúbicos, y una tolerancia máxima de 180 centímetros cúbicos de aire. Se realizó 6 sesiones de biofeedback para la reeducación del paciente. Hicimos un control en febrero, de manometría de febrero del 2019,
Si bien vemos que las presiones fueron similares, el paciente logró conseguir coordinar lo que es la contracción abdominal y la relajación del esfínter anal. Acá vemos el cambio. Quiero mostrarles los trazados de la manometría del 2017, haciendo así, bueno, la contracción, el pujo, que era paradojal, el reflejo rectoanal inhibitorio presente, y en cuanto a la manometría del 2019, este es el pujo, donde hace la relajación, en comparación con la del 2017, donde el paciente contraía. Dado que presentaba una mejoría parcial, pero el paciente continuaba con episodios de incontinencia fecal, decidimos avanzar en este método innovador. A partir de junio del 2019 se empiezan sesiones de electroestimulación sacra. Se realizó con una frecuencia bipolar bifásica de 25 Hz, un ancho de pulso de 250 microsegundos. Le colocábamos 2 electrodos en la región sacra entre S2 y S4, entre las espinas ilíacas anterior y superior, con un total de 13 sesiones de 30 minutos de duración. Se realizaron de la siguiente forma. Una vez por semana, por un mes, cada 15 días, por 3 meses, y una vez al mes, por 3 meses. El paciente no pudo continuar en la institución por la pandemia. Pero durante el año 2020, la madre tuvo la oportunidad de obtener el aparato portátil y el paciente continúa con electroestimulación sacra en su domicilio, con las mismas indicaciones previo a un entrenamiento. Se realizaba todos los días durante 30 minutos. Estas son las fotos del aparato que utiliza nuestro paciente. Y acá vemos una foto de nuestro paciente en decúbito ventral, la ubicación de los electrodos. Bueno, posterior a la electroestimulación sacra, el paciente mejora en cuanto a la evolución urológica. Antes ya no se realizaba sondaje vesical y tenemos una urodinamia de 2020, donde tenemos una vejiga neurogénica de aceptable capacidad y buena continencia esfinteriana. En el trazado podemos ver las presiones del detrusor que van en disminución, en comparación con la de primera, que tiene unas presiones inestables y las contracciones involuntarias al final del llenado. En cuanto a la clínica gastrointestinal, presenta frecuencia evacuatoria cada 48 horas, sin ensuciamiento y con sensibilidad defecatoria. A nuestro paciente empezó a tener sensibilidad en el ano y en los glúteos que antes no tenía. Realizamos una manometría de control posterior a la estimulación sacra. Esto fue en febrero del 2021 y tuvimos los siguientes resultados. En cuanto a la presión de reposo y la presión de contracción fueron similares, el paciente continúa con relajación durante el pujo, el reflejo rectoanal inhibitorio está presente con 20 centímetros de aire, y acá viene lo interesante. En cuanto a la sensorialidad defecatoria, tenemos una mejoría marcada por tener una primera sensación de 60 centímetros, pasó a 10 centímetros cúbico de aire, una sensación defecatoria de 160 a 40 y una tolerancia máxima de estar inicialmente de 180 centímetros cúbicos, redujo a 130 centímetros cúbicos de aire. Vemos una diferencia en cuanto a la sensorialidad. Bueno, para concluir, tenemos un paciente mielomeningocele con alteraciones urológicas y con encopresis, que respondió parcialmente al biofeedback. Decidimos entonces avanzar en su tratamiento con la electroestimulación sacra, donde tuvimos datos favorables en cuanto a la sensorialidad, y así el paciente tuvo una mejor calidad de vida e independencia. Bueno, la electroestimulación sacra es un método prometedor
no invasivo y seguro. Se postula que este método podría actuar mediante la estimulación de las vías nerviosas y se logra modificar la actividad esfinteriana anal y la sensibilidad nociceptiva rectoanal patológica, mediante interacciones simpáticas a través de estímulos eléctricos. Por ser un método innovador, se requieren trabajos controlados para determinar la eficacia en este método. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana Milena García García. Fue muy buena su presentación. Esto nos sirvió de disparador, este chico nos enseñó mucho a nosotros y realmente creo que a partir de ahí se nos ocurrió realizar un protocolo que todavía no tenemos desarrollado, pero que lo vamos a desarrollar debido a que hemos logrado cosas con este chico que creímos que no íbamos a alcanzar nunca, como es sentir la cola, sentir los glúteos, que van más allá de la continencia lograda, la calidad de vida de este chico cambió totalmente. Bueno, a ver. A ver si se agranda la imagen. Bien. Bueno, voy a hablar de electroestimulación en pediatría. Yo soy Román Bigliardi, soy el director del curso, ya me habrán visto en algún momento aquí. La neuromodulación es la aplicación de estimulación eléctrica en las fibras nerviosas para modular la actividad neuronal. El uso de ella en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales ha crecido mucho en las últimas 2 décadas. En cuanto a neuroestimulación, tenemos 2 tipos de técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de las invasivas puede ser la electroestimulación del nervio sacro con catéter implantable y la electroestimulación percutánea del nervio tibial posterior. Por otro lado, las técnicas no invasivas son la electroestimulación transcutánea del nervio tibial posterior, la electroestimulación transcutánea del nervio sacro o la electroestimulación interferencial transcutánea abdominal. Las indicaciones de electroestimulación son en pacientes con constipación funcional intratable, en el cual hemos probado ya todas las terapias y no logramos ningún éxito. Incontinencia fecal no retentiva, también que no responde a otros tratamientos. Pacientes con malformaciones anorrectales, enfermedad de Hirschsprung y mielomeningocele. En un metaanálisis realizado por Iacona y su grupo en pediatría, incluyeron 14 artículos para una revisión sistemática que cumplían con los objetivos que querían. 7 fueron seleccionados para modulación del nervio sacro con catéter implantable, una para estimulación transcutánea del nervio tibial posterior, otra para la modulación transcutánea del nervio sacro y 5 para la estimulación transcutánea interferencial del nervio sacro. En el grupo de pacientes no invasivos no hubo complicaciones. En cuanto a la fisiopatología, la estimulación eléctrica actúa sobre las fibras nerviosas y las células caracterizadas por la presencia de canales iónicos en sus membranas celulares. La electroestimulación parece ser responsable de la activación de los canales de membrana que permiten el flujo de corriente entre el líquido extracelular y el citoplasma. Las técnicas invasivas de neuromodulación, en la neuromodulación sacra, la
la cirugía se realiza en 2 etapas. Hay una primera etapa que hay una estimulación temporal y en una segunda etapa realizan el implante definitivo en caso de que haya respondido al temporal. Estas técnicas hacen la estimulación del nervio sacro, tienen como objetivo estimular la rama anterior de los nervios espinales sacros S3 y S4 por una vía colocada quirúrgicamente con electrodos conectados a un generador de impulsos que se implanta por vía subcutánea en la nalga lateral y se puede encender y apagar a voluntad. En el tratamiento de la incontinencia urinaria y fecal, el implante del dispositivo es a menudo precedido por un periodo de evaluación nerviosa periférica, como dije antes, que implica la colocación de un parche temporal en un intento de predecir el resultado de esta técnica. Acá vemos, por un lado, un esquema donde se ve el electroestimulador con los sensores ubicados en las raíces sacras, cosa que se ve acá en una radiografía con la implantación. Bueno, en un trabajo de Carrington y Knowles, estudiaron los efectos corticales centrales de la estimulación sacra. Lo hicieron mediante estimulación magnética transcraneal, tomografía de emisión de positrones y potenciales evocados corticales. La reducción de la excitabilidad corticoanal y la representación cortical después del tratamiento tuvo mejoría en los scores de gravedad sintomática, sugiriendo que la estimulación sacra resultó en la inhibición de la corteza motora a la vía del esfínter anal externo corticoanal, un cambio que es reversible siguiendo la cesación de la terapia. Estos trabajos de Dining son muy interesantes, siguió presentando otros trabajos. Yo por lo esquemático me gustó mucho esta figura, que le hicieron manometría colónica de alta resolución a los pacientes que tenían implantado el electromodulador sacro. Tenían sensores a diferentes alturas, acá tenemos la flexura hepática, la flexura esplénica, y el colon sigmoides, y en el momento de aplicar la electroestimulación se ve cómo aumentó muchísimo la actividad del colon. Acá también, con manometría de alta resolución, hicieron una muestra topográfica, y lo que se puede ver acá, esto es cuando hicieron un estímulo subsensorial y esto es con un estímulo suprasensorial. Esto es el basal. Y lo que vieron en color verde, en el color verde es cuando empiezan el aumento de la presión en forma aboral, cómo aumenta con el estímulo suprasensorial. La electroestimulación transcutánea abdominal utiliza una corriente interferencial que implica una estimulación proporcionada por 4 electrodos de superficie, de manera que se cruzan 2 corrientes dentro del abdomen. En este caso vemos como los sensores en este esquema se colocan 2 en la región posterior, 2 en la región anterior, y esa corriente interferencial actúa sobre el colon. Sin embargo, parece que la estimulación interferencial ejerce sus efectos a través de excitaciones estimuladas eléctricamente en las células intersticiales de Cajal, que producen actividad de ondas lentas en el intestino responsable de la peristalsis y que estimula directamente los nervios del sistema nervioso entérico. También se ha sugerido que debido al posicionamiento de los electrodos posteriores muy cerca de la médula espinal, podrían evocar e influir en el sistema nervioso autónomo, ya sea a través de las vías aferentes y eferentes. Además, se ha considerado que posiblemente el componente hormonal juegue algún papel en el efecto de la terapia interferencial en el intestino. A su vez, la corriente interferencial puede influir en la neuroplasticidad de los nervios entéricos, induciendo en estructuras intrínsecas o sinápticas cambios
que conducen a una función neuronal alterada. Estos son dos trabajos que quería citar, el de Ismail y por el otro lado el del Melanie Clark, que son en realidad del mismo grupo, que hicieron estimulación eléctrica transabdominal con dispositivos hogareños, y en ambos casos encontraron un aumento de la frecuencia de la defecación en niños con constipación de tránsito lento. La electroestimulación transcutánea sacra bipolar, esta se diferencia, esta es la que hicimos nosotros con este paciente y es la que estamos protocolizando. Cambia en la colocación de los electrodos y utilizamos solo 2 electrodos y no los 4. En este trabajo de Veiga, que fue un poco el lanzador de todo esto, es un grupo de Brasil, estudiaron 14 niños con disfunción del tracto urinario inferior y constipación. Le hicieron 20 sesiones con una frecuencia de 10 Hz y un pulso ancho de 700 milisegundos. Se incrementó la intensidad de la corriente al nivel máximo tolerado por el niño utilizando 2 electrodos autoadhesivos colocados junto a S2 y S4. La electroestimulación se realizó 3 veces por semana, 20 minutos cada sesión. El 85,7% mejoró la constipación y el dolor, y el 100% mejoraron los síntomas urinarios. No reportaron complicaciones en ninguno de los 14 niños. Este es un dispositivo hogareño que compró la madre del paciente nuestro, que presentó la doctora García. Estos se consiguen en Mercado Libre, inclusive acá en una búsqueda que hice en Mercado Libre encontré este electroestimulador de $262. Los hay en Estados Unidos por $100, como el que compró la paciente nuestra para continuar después que le hicimos las sesiones en su hogar. Este es el electroestimulador que utilizamos nosotros en nuestro servicio. Bueno, voy a pasar ahora a la electroestimulación transcutánea del tibial posterior. En la electroestimulación del tibial posterior, su mecanismo de acción no es claro, pero se ha postulado que la estimulación del nervio tibial posterior podría estimular el nervio pudendo a través de vías de fibras aferentes, lo que lleva a la contracción de las fibras del suelo pélvico, con activación del reflejo inhibidor del detrusor e inicio de un mejor tiempo de tránsito, actuando sobre ambos esfínteres también, el esfínter urinario y el esfínter anal. La estimulación transcutánea del tibial posterior, acá hay un trabajo también que fue icónico de Lecomte del 2015, con 8 pacientes con incontinencia fecal y urinaria. Se le colocó un electrodo autoadhesivo positivo 3 a 4 centímetros por arriba del maléolo interno y el segundo electrodo negativo debajo del mismo maléolo en la misma pierna. La corriente de baja frecuencia usaron de 10 Hz con una intensidad que fue ajustada hasta lograr la flexión del dedo gordo del pie. La intensidad utilizada fue de 10 a 25 mA. Las sesiones fueron en la casa de 20 minutos. La incontinencia fecal mejoró a los 6 meses en 7 de 8 niños y 5 tuvieron resolución de la incontinencia fecal. 2 pacientes notaron recurrencia de la incontinencia con la interrupción del tratamiento, lo que llevó a la reanudación del mismo. También hay un trabajo que quiero citar porque es de nuestros amigos colombianos, el doctor Velasco, el doctor Saps, también participó en este trabajo, y el grupo de trabajo de Velasco, que se hizo en Colombia y fue presentado en el Congreso Mundial del 2021. Estudiaron a 20 niños, se le hicieron 10 sesiones de 10 minutos por día, con una mejoría significativa en cuanto a la continencia de heces, episodios de incontinencia que se desaparecieron, y a su vez mejoró el dolor abdominal
y la presencia de sangre en las heces, con una mejoría del 91,3% en un cuestionario pediátrico de calidad de vida. Solo tuvieron un fracaso. Este trabajo le hicieron la electroestimulación, después los controlaron a la semana para ver los resultados. Habría que ver cómo es el efecto a largo plazo de estos pacientes. En un estudio de Cochrane, otro metoanálisis, también estudiaron la estimulación eléctrica transcutánea para el tratamiento de constipación en niños, y lo que concluyen es que no pueden extraer conclusiones firmes sobre la eficacia y seguridad en los niños con estreñimiento crónico. Bueno, como hablábamos con Ceci, que nos interesaba mucho en cuanto a los distintos tratamientos, no solo qué éxito tenemos en el momento, sino qué pasa en el seguimiento a largo plazo, que nosotros lo estamos estudiando con los pacientes con biofeedback. También en cuanto a electroestimulación estuvimos viendo a ver qué pasa. Hay acá dos grupos de Australia, que son también los de Field Dining, que estudiaron a largo plazo qué pasaba con los pacientes que tenían estimulación del nervio sacro, estimulación quirúrgica, y encontraron que en el tiempo se va perdiendo la efectividad de la respuesta. A su vez, en la Argentina, viendo a lo nuestro, un trabajo que publicó el Dr. Lumi en el Acta Latinoamericana en el 2016, hicieron también modulación sacra quirúrgica, y algo que dicen ellos, que coincido completamente, es que la garantía de tener resultados favorables depende fundamentalmente de una correcta indicación. En cuanto a pediatría, también queríamos ver qué pasa a largo plazo. También este trabajo es sobre estimulación del nervio sacro quirúrgica. Está hecho por varios de los motilólogos más importantes del mundo, como son Carlo Di Lorenzo, Peter Lu, Mark Levitt, y evaluaron los resultados a largo plazo del tratamiento para niños con trastornos funcionales y orgánicos de la defecación con estimulación del nervio sacro. La colocación del dispositivo fue entre el 2012 y 2018. Esto lo presentaron en el Congreso norteamericano del 2020, y estudiaron 65 pacientes con una mediana de seguimiento de 32 meses. Respondieron el 77% de los funcionales y 50% de los pacientes que tenían una patología orgánica, entre ellas mielomeningocele, malformados anorrectales, enfermedad de Hirschsprung. En 12 pacientes, que fue el 19%, tuvieron complicaciones que requirieron cirugía adicional. 7 con infección de la herida, 6 por dolor y 9 por falta de respuesta. Las complicaciones resultaron en 22 cirugías y 4 extracciones del estimulador. Cuando les preguntaron a las familias de estos pacientes, de todo el grupo de pacientes, qué les había parecido, todas estuvieron satisfechas con el tratamiento instaurado. Bueno, dado que trabajamos mucho con mielomeningocele, tanto el grupo del Posadas como el grupo de La Plata, traigo este estudio piloto que mostró que la terapia interferencial es una modalidad segura, no invasiva y eficaz para mejorar los síntomas de estreñimiento y parámetros de la manometría anorrectal en niños que tenían mielomeningocele. Este es un trabajo que se hizo en Egipto. Bueno, otra cosa importante para hacer fue, encontramos un trabajo que se publicó en este año sobre biofeedback. Analizaron el biofeedback
versus estimulación del tibial posterior en el tratamiento de la incontinencia fecal no retentiva funcional en chicos. Dividieron en 3 grupos, un grupo al que se le hizo dieta y ejercicios de movimientos pelvianos, que eran 28 pacientes, un grupo de 34 pacientes a los que se le realizó biofeedback y 31 pacientes a los que se le hizo electroestimulación del tibial posterior. Encontraron una disminución estadísticamente significativa en el score de incontinencia en el grupo de biofeedback y tibial posterior en comparación con el grupo de solo dieta y ejercicios, tanto a los 3 como a los 6 meses. Por otro lado, en la manometría encontraron que las presiones de reposo y de contracción tuvieron aumento de las presiones en el grupo de biofeedback y tibial posterior. Estos mismos grupos mostraron una disminución significativa de la primera sensación a la insuflación del balón en la manometría, y por otro lado encontraron que el biofeedback fue más efectivo que la estimulación del tibial posterior y el grupo de dieta y ejercicios para el tratamiento de la incontinencia fecal funcional no retentiva. Este otro trabajo comparó a los pacientes que realizaban enemas anterógrados con pacientes a los que se le hizo electroestimulación quirúrgica sacra. Este grupo también es el de Carlo Di Lorenzo, Peter Lu, también participó Mark Benning en esto, y estudiaron 23 pacientes con enemas anterógrados versus 19 pacientes con electroestimulación sacra. Y lo que encontraron es que la electroestimulación sacra fue más efectiva para la incontinencia fecal, mientras que los enemas anterógrados fueron superiores para la frecuencia defecatoria, el dolor abdominal y la discontinuación de los laxantes. Como conclusiones podemos decir: las distintas técnicas de neuroestimulación demostraron ser útiles para la constipación e incontinencia fecal. La respuesta a largo plazo continúa siendo controvertida, encontrando trabajos a favor y en contra. Y por último, las técnicas no invasivas demostraron ser seguras y están exentas de complicaciones. Muchas gracias. Excelente, doctor Mann. Excelente disertación. Bueno, ahora vamos a iniciar con las preguntas. Pueden ir escribiendo al chat. Mientras tanto, vamos a aceptar preguntas desde el grupo de motilistas. No sé si tienen habilitados los micrófonos. Quisiera yo iniciar con algunas preguntas a la doctora Cecilia Zubirí respecto de biofeedback. Ceci, ¿me podrías decir si hay una edad estipulada para el inicio de las sesiones de biofeedback? ¿Cuándo crees que es el punto final y decís, bueno, ya está, terminamos con las sesiones de biofeedback? Si lo haces por clínica o haces algún control manométrico para determinar esto. Bueno, interesante la pregunta, Julián. Con respecto a la edad de inicio, siempre, bueno, nos planteamos principalmente que el paciente tenga una buena cognición y que pueda entender y que esté madurativamente preparado. De andar bien, y van bien, y por ahí tenemos pacientes de 8 o 9 años que todavía no están por ahí madurativamente, neurológicamente, ¿no? Preparados, o psíquicamente, digamos. En general, menos de esa edad, menos de 5 años, no va a haber, es imposible pensarlo. Pero bueno, a partir de esa edad sí hay que ver qué paciente lo amerita a qué edad. Y con respecto al final de la terapia, yo siempre digo que por ahí a nosotros no nos importan tanto los valores manométricos en sí, sí importan a la hora de hacer un trabajo, a la hora de ver
qué mejoría hay en cuanto a la función, a la contracción, pero a mí lo que más me interesa es cómo está el paciente en su vida. Si al paciente la poquita sensibilidad que logró le alcanzó para estar bien, ir al baño, no tener incontinencia y tener una vida normal con respecto a lo que es la continencia fecal, para mí ahí el tratamiento terminó. No importa si logró o no una sensibilidad normal, hay pacientes que no lo logran nunca, pero quizás esa mínima mejoría, lo mismo con la contracción, por ahí no logran, los mielomeningoceles no logran quizás una contracción normal, pero todo lo que aprendieron en conjunto y la sumatoria de información que captan y la ponen en práctica les ayuda y les sirve para ser continentes. Y bueno, para mí eso es el final del tratamiento. Bien, yo coincido, perdón, Juli, coincido totalmente con Cecilia. Creo que lo fundamental es cuando vemos que el chico viene contento a la próxima sesión y por ahí le decimos, bueno, basta, ya está, ya lograste todo lo que queríamos. Y no hay un número de sesiones, porque si bien nosotros hablamos de 6 sesiones, cuando lo protocolizamos y todo, muchas veces terminamos dándole un changüí mayor, a veces el paciente afloja y después tardíamente, más tarde, le volvemos a hacer alguna sesión nueva. Pero lo fundamental, yo cuando veo los resultados que tienen los distintos grupos, aquellos que fracasan con el biofeedback, yo creo que tiene mucho que ver a veces la empatía en sí. Es decir, hay grupos que son más empáticos que otros. Con las chicas de La Plata trabajamos muy parecidos, somos muy payasescos todos. Indudablemente yo creo que la empatía con el paciente es lo que hace que venga contento, que le ponga toda la fuerza y que terminen con el éxito que terminamos teniendo. De hecho, bueno, con Román, cuando empezamos a hacer el trabajo de los llamados telefónicos, yo le digo, bueno, vamos a ver ahora en qué hospital tuvimos mejor resultado. Y bueno, la verdad es que nos dieron exactamente los mismos resultados a largo plazo. Teníamos el mismo porcentaje de continencia en los pacientes, así que bueno, la verdad que ese es un lindo trabajo que nos sorprendió gratamente. Bueno, muy bien. No sé, Andrés quería hacer una pregunta, creo, no sé si le puede habilitar el micrófono. Hola, Roma. Ay, Andrés, hola. al fin, querido, estás atrás de esa foto. Hola. No puedo. Román, sí, un beso grande. Sí, quiero hacer una pregunta breve. Hay mucha gente esperando hacer preguntas, así que tampoco quiero alargarla. Hemos trabajado mucho con Román en malformados anorrectales, en todas sus variantes. Hay un grupo de corte importante en el Posadas, y Ceci también tiene, pero bueno, hablo desde lo que conozco del hospital. Román, me preocupa un poco el tema de la estimulación tibial posterior o la sacra directa en pacientes donde han sido abordados quirúrgicamente. El abordaje de Peña, desde el 80 y tanto que lo describió, disminuyó esa iatrogenia, pero encuentro que ahí pudiera haber algún límite en la electroestimulación. Mi pregunta es, vos presentaste algo sobre estimulación y miel o disrafias, pero no sé cuánto hay en malformados y si hay algún criterio de exclusión justamente para este tipo de pacientes. Digo, no para no hacer biofeedback, sino para hacerlo, pero en una forma tradicional, mecánica, sensorial, y no por electroestimulación. Bueno, o si se hace electroestimulación directa sobre la placa muscular y no en forma, digamos, aferente. Abrazo a todos. Gracias, Andrés. Nosotros no tenemos demasiada experiencia en esto, recién todavía no hemos terminado de protocolizarlo. Por ahora, el paciente fue el paciente que más nos impulsó a seguir,
pero hemos tenido en total 6 pacientes, 2 respondieron bien, 4 no, pero yo creo que algo fundamental es elegir adecuadamente los pacientes. El paciente malformado anorrectal con una correcta anatomía, si fue corregido y quedó correctamente, yo creo que el paciente puede responder, más allá de que se trate de una malformación alta o una malformación baja. Lo vimos mucho, tenemos mucha experiencia en biofeedback en esto, que pacientes que no creímos que iban a responder, respondieron bárbaro, y otros que tenían todo para responder no lo hicieron, como nos pasa a veces con los constipados funcionales. Pero creo que en principio la malformación anorrectal la malformación anorrectal operada no sería una contraindicación para realizar la electroestimulación sacra. Hay que elegir adecuadamente los pacientes, porque cuando empezamos con esto, hubo un par de malformados que no respondieron, pero fueron los que ya venían mal con el biofeedback, no respondieron al biofeedback, y lo tiramos como último recurso. Yo creo que si lo protocolizamos adecuadamente, va a responder tan bien como los nuestros. Bueno. Acá, perdón. Sí. No sé si hay más Sí. preguntas del grupo de motilistas, si no, llegó al chat una serie de preguntas. Y claro, perdón, lo que decía Calelo también ahí, Julián, era, Sí. lo veo como un problema todavía, pero bueno, era ese comentario. Saludos. No, lo claro. que vi que decía Calelo se refería a la presencia de agenesia sacra. Nosotros cuando hicimos el trabajo con los pacientes mielomeningoceles, que también pueden tener agenesia sacra, lo mismo que algunos malformados, es algo que va a venir en contra del tratamiento. Posiblemente sea un criterio de exclusión para este tipo de tratamiento. Está levantando la mano a Adriana Oviedo. Adri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, excelente las dos charlas. Mi pregunta es puntualmente hacia Román más que hacia Cecilia, o si ambos tienen la misma experiencia. En función de, digamos, del grupo amplio que tienen de constipados funcionales, de malformados, de patologías orgánicas y no funcionales, en referencia a su experiencia, si tienen alguna predilección en cuanto a los tratamientos con biofeedback o con electroestimulación, y de ser así, ¿cuál es la técnica de elección, digamos? ¿Querés vos, Ceci? Sí, no hay problema. En cuanto al biofeedback, siempre es importante que el paciente esté bien preparado, ya sea que tenga una malformación rectoanal, que sea un paciente con un Hirschsprung o un mielomeningocele, que esté desimpactado, que haya empezado a utilizar el inodoro, que esté ordenado en las comidas. En ese momento yo creo que a cualquiera de los pacientes con incontinencia fecal se le puede ofrecer hacer un tratamiento de biofeedback. Después, los resultados que vamos a tener van a depender de un montón de factores que muchos no tienen que ver con la clínica del paciente o con la patología orgánica del paciente. Va a depender de todo, del apoyo que tengan con la familia, de la motivación que pongamos nosotros, de las ganas que el paciente tenga de andar bien, entonces de lo que practique en su casa. Así que yo creo que el biofeedback es un estudio y un tratamiento que no tiene complicaciones, que uno la oportunidad se la puede dar al paciente. Como mucho puede ser un paciente que no responde, bueno, no respondió a la terapia, pero eso es, digamos, lo peor que puede pasar, ¿sí? Sí, yo creo que los pacientes que menos responden al biofeedback, que lo vemos en los pacientes con mielomeningoceles, es aquellos que tienen una presión de reposo del esfínter anal muy baja, esos que vemos que a la inspección vemos un ano muy floppy, muy
con muy poco tono, ese es el paciente que en general no responde. Y lo que nos decís, Adriana, creo que es importante, es decir, ¿qué elijo primero yo? Por experiencia elijo lo mismo que Cecilia, el biofeedback. No tiene ninguna complicación y porque tenemos mucha experiencia en esto. Yo creo que en la medida en que hagamos un protocolo adecuado, tal vez la electroestimulación sacra puede servir, porque también la estimulación bipolar que hemos hecho es totalmente inocua. Así que yo creo que habría que ver cuál de los dos métodos anda mejor y poder compararlo estadísticamente como vamos a hacer. Ahora yo, Román, lo que digo es que no sé por qué siempre hay que compararlos en lugar de sumarlos. Yo tengo pacientes, yo no les he hecho electroestimulación, pero sí que la hacen en su domicilio, porque tienen el equipo en la casa, y son pacientes que les mejora muchísimo la electroestimulación y vienen y hacen biofeedback, y eso les suma. Yo pienso que no, una terapia no se contrapone a la otra y que uno puede sumar. Bueno, ya me acabas de dar una idea para cuando hagamos el protocolo, que podrían ser 3 grupos. Un grupo con electroestimulación sacra, un grupo con biofeedback y un grupo con ambas cosas. Así que puede ser. Los dos, pero claro, y sí, Bien. y sí. Vamos a ver después cuál anda mejor, pero de acuerdo. Me parece buena la idea. Gracias. Siguiendo con las preguntas del chat, Román, ¿crees que hay alguna forma de discernir cuándo conviene hacer una estimulación sacra invasiva versus una no invasiva? Yo no tengo ninguna experiencia en estimulación sacra invasiva. Lo hacen en el grupo del italiano, el doctor Rogelio Domínguez, pero con pacientes adultos, no lo vi en pacientes pediátricos. Sí lo ha hecho el grupo de Di Lorenzo y Peter Lu. Ellos están, y el trabajo que presenté, estamos hablando de 65 pacientes, con lo cual lo han hecho bastante. Yo creo que tiene más complicaciones, ¿no? Complicaciones por la cirugía en sí, tienen complicaciones que pueden ser de tipo infecciosa, puede generarle más dolor, y el solo hecho de tener que hacer una cirugía creo que para el chico es algo complejo. Por otro lado, la electroestimulación creo que es fundamental empezar con una intensidad baja e ir subiendo a ver cuándo empieza a sentir el chico. Hubo uno de los pacientes que se le dio de los nuestros, que se le colocó el estimulador con una frecuencia demasiado alta, y ese chico abandonó el tratamiento automáticamente, no quiso ponérselo nunca más. Yo no tengo experiencia, pero si logramos que con la electroestimulación transcutánea ande bien, creo que sería mucho mejor que someterlo a una cirugía, mucho menos invasivo. Bueno, muy bien. Y Román, en caso de los pacientes mielo, ¿la indicación y la respuesta al tratamiento están determinados por la altura de la lesión? ¿O estos tratamientos se indican sin tener en cuenta esta cualidad? Esto pregunta la doctora Daniela Neder. Gracias, Dani. Realmente estos pacientes, nosotros se lo hemos hecho a pacientes con altura alta o baja. Con los pacientes, cuanto más alto sea el nivel lesional, más riesgo de tener un esfínter floppy y de responder menos. Pero cuando hicimos el trabajo, tenemos demasiados pacientes con un nivel medular bastante bajo y pocos con un nivel alto, así que no podría decirte estadísticamente. Creo que van a andar mejor, cuanto más bajo el nivel, vamos a tener mucho mayor respuesta al tratamiento con biofeedback. A vos, Ceci, te pasa lo mismo, ¿no? Sí, me pasa lo mismo, pero a nivel manométrico, digamos. Esos son los pacientes, cuantos más bajos, más va a mejorar la contracción
a lo que yo mido en la manometría, mejor le va a ir con la sensibilidad, pero a la hora de ver la clínica y cómo le fue, a veces los pacientes que tienen lesiones altas son los que más se ordenan, los que se pueden anticipar a las deposiciones porque están ordenados, tienen un ritmo evacuatorio y entonces van al baño y logran una continencia sin haber mejorado tanto los valores. Entonces, por ahí, siempre uno en los trabajos se tiene que referir a lo que puede cuantificar. Y entonces, claro, está descrito que no hay mejoría, pero nosotros vemos que clínicamente mejoran, no todos, pero la posibilidad existe y algunos mejoran y logran estar bien. Sí, a raíz de lo que me decías, recuerdo un paciente que nos derivó la doctora Tarifa de Jujuy, que en su momento fue parte de nuestro plantel. Nos derivó un paciente que tenía un nivel alto, un nivel torácico, y ese paciente no había logrado una continencia total. Sin embargo, logró aprender a regular el esfínter de tal forma que le daba el tiempo para estar bien en la escuela, para, si a la noche se ensuciaba, bueno, ahí iba a usar pañales. Y si bien a ese paciente, para la estadística es un fracaso, para él es un éxito total. Claro, eso es lo que pasa en sí. Y de eso depende por ahí un montón de cosas que se le enseñaron al paciente durante las sesiones de biofeedback. Sí, sí. Bueno, acá nos trae un mini caso clínico la doctora Catherine. Es para los dos, una niña de 7 años con constipación refractaria, retención urinaria y con una manometría no rectal, refiere patológica, con disminución de células ganglionares en la biopsia rectal. ¿Ustedes qué creen que debería indicarse a esta niña? ¿Biofeedback o electroestimulación? Habría que ver qué es la disminución de células ganglionares y la manometría patológica, a ver qué es, si había presencia o no de reflejo rectoanal inhibitorio o no, creo que sería fundamental en esto. Habría que ver cuál es la alteración manométrica que tiene. Yo igual en principio, como hacemos nosotros con vos, Juli, Adriana, con todo el equipo, Gonza, Gaby, lo que hacemos siempre es empezar por el biofeedback porque es cero cruento y es una gran oportunidad para el paciente. Habría que ver bien qué tiene esa manometría para ver cuál es el tratamiento ideal. Muy bien. El doctor Calelo preguntaba si hay alguna preselección de la técnica, ¿no? No especifica en qué tipos de pacientes, si uno empieza con tibial posterior o modulación sacra, de tener la disponibilidad y experiencia, ¿no? En ambas técnicas. Si hay algo que favorezca más uno que lo otro. No, yo creo que depende también de la disponibilidad. En general, igual el equipo que usamos para electroestimulación sacra puede servir para estimulación del tibial posterior. Yo creo que en parte tiene que ver con la experiencia de cada centro, que nosotros recién estamos empezando, así que la tenemos que hacer todavía. En su momento, para los pacientes con mielomeningocele, no habíamos empezado con un protocolo de tibial posterior porque ante la posibilidad de una alteración del arco medular podían llegar a no responder la mayoría de los pacientes. Por eso nos inclinamos más a la electroestimulación sacra. Pero yo creo que no tenemos demasiada experiencia como para responder adecuadamente esa pregunta, pero creo que depende un poco de la experiencia de cada centro. Muy bien. Acá Renata te trae una pregunta, Ceci. Te dice, en los pacientes mielo que conoces desde el nacimiento, ¿cuándo le haces la primera manometría? Y pregunta respecto a lo que ya habías hablado de trabajar la sensibilidad con los balones, ¿qué experiencia tenés con esto? Bueno,
A ver, gracias Renata. Primero, lo mejor que nos puede pasar con los pacientes con mielo es conocerlos desde chiquititos, desde que nacen. Eso es lo mejor que le puede pasar al paciente también, porque lo que hacemos es ir enseñando ya desde los primeros meses a prevenir la constipación para evitar que ese colon se dilate, que eso le va a llevar a un peor pronóstico. Entonces, son pacientes que ya desde el vamos seguramente llegaron a la edad de 4 o 5 años con un colon que dentro de todo evitamos que se dilate, que se distienda, con lo cual vamos a poder trabajar más temprano que si lo conocemos de más grande al paciente. Y la verdad que yo tengo un paciente ahora que es el más temprano que inicié porque es un nene muy inteligente, con muchas ganas de mejorar y de andar bien, que ya hace 2 años que me viene pidiendo que quiere hacer el estudio y ahí tiene actualmente 5 años. Y le hice la primer manometría y la primera sesión de biofeedback y el paciente anda muy bien. Ese es el más chiquitito que he visto y le dije a la madre, le doy la oportunidad realmente porque lo veo con muchas ganas, lo veo que neurológicamente está preparado y le vamos a dar la oportunidad. Quizás no había ninguna respuesta, pero bueno, le dimos la oportunidad y la verdad que anda muy bien. Sí, la ventaja que tenemos nuestros dos grupos, tanto el tuyo como el mío, es que en el Posadas y en el Ludovica tenemos consultorios multidisciplinarios de mielomeningocele. Por eso es tantos pacientes mielo que tenemos. Si te fijas en publicaciones en el mundo en cuanto a manometría, biofeedback, nadie ha hecho tantos como los que hicimos nosotros en pacientes mielo. Gracias a estos consultorios que tenemos que se abordan desde las distintas áreas. Pero sí, es fundamental lo que dice Ceci. Al paciente lo vemos la primera vez y ya le decimos a la madre que vamos a pelearla, le decimos que vamos a intentar que deje los pañales como cualquier otro chico entre los 2 y los 3 años, porque muchas veces el gran problema de estos pacientes es que se dan por vencidos antes de empezar. No, este chico, a veces por ignorancia de los médicos tratantes, el neonatólogo le dice, no, este chico va a andar siempre con pañales, se va a ensuciar, no va a caminar. Y nosotros tenemos que tratar de ofrecerle algo distinto, y desde el consultorio multidisciplinario tenemos la posibilidad de ir hablando con los pacientes y tratar de hacerlo como lo venimos haciendo, por eso tenemos tanto. Muy bien. Y la misma doctora te trae una pregunta a vos, Román, respecto de la electroestimulación en los mielos, ¿no? Si la altura de la lesión te va a dar un pronóstico diferente. Si tenés experiencia o querés hacer algún comentario al respecto. Gracias, Renata, gracias por participar. No tengo experiencia como para decir esto. Recién tenemos muy pocos pacientes. Teóricamente, de acuerdo al nivel lesional, lo que pasa es que en general la electroestimulación la hacemos a nivel de entre S2 y S4 porque buscamos la inervación de los dos esfínteres, urinario y anal. Actuamos directamente del esfínter, mientras que la estimulación sacra interferencial actúa más sobre el colon, lo mismo que la quirúrgica, como mostré en los trabajos de Dining, que lo mostró en la manometría colónica. Nosotros vamos un poco más al esfínter. En principio yo calculo que cuanto más baja la lesión responderían más, pero estoy hablando de un plano teórico, no desde la experiencia. Bueno, otra pregunta que nos llega al chat de la doctora Maite es ¿qué experiencia tienen en los pacientes con incontinencia fecal no retentiva en cuanto al biofeedback? ¿Ceci? Creo que Ceci debe haber perdido la señal. Bueno, voy contestando yo. La experiencia que tenemos en los pacientes con incontinencia fecal no retentiva, lo mismo que en los constipados, en general tenemos la misma respuesta que en los pacientes con patología orgánica.
nos sorprendió porque nosotros pensamos que esos pacientes iban a responder más porque no tienen lesión anatómica. Sin embargo, cuando hicimos este trabajo que en realidad lo estamos haciendo ahora, del grupo del Posadas lo habíamos presentado en el último congreso del éxito del biofeedback, y lo que encontramos es la misma respuesta prácticamente, o no hubo respuestas, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los orgánicos y funcionales. Anduvieron un poquito mejor los malformados sin mielomeningocele con respecto a los constipados, que eran todos incontinentes, los funcionales. Un poquito de respuesta, pero no fue estadísticamente significativa. Bien, bueno, por lo pronto en el chat no hay más preguntas. Yo te quería preguntar, Román, con respecto a la electroestimulación, ya sea sacra, transcutánea o del tibial posterior. Tengo entendido que hay diferentes protocolos de frecuencia, por lo general suele ser diaria de 30 minutos, pero algunos trabajos han ensayado propuestas de intervalos de hasta 7 días entre una sesión y otra. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que depende mucho de la población que tengamos. Viendo, nosotros con vos, Juli, hemos querido entrar en un protocolo que está haciendo el doctor Velasco en Colombia, que ellos tienen la posibilidad de ir a buscar al paciente, tienen los medios como para ir a buscarlo a la casa, se manejan con otro nivel de gente y lo pueden hacer mucho más seguido que nosotros. Nosotros una frecuencia de 2 veces por semana a veces es imposible porque nuestro hospital es un hospital público que en general se maneja con gente de bajos recursos. Yo creo que si tenemos los recursos y la posibilidad, los protocolos que se hicieron en distintos países están hablando de 3 sesiones semanales habitualmente, y con eso con buen éxito. Habría que ver si, de ser posible 3 sesiones semanales, me parecería maravilloso, pero en nuestro caso, por la población que tenemos, no creo que podamos hacerlo más de 1 vez por semana con toda la furia. Bueno. Cecilia, volviste. Bien. Volví. Bueno. Estoy con el teléfono. Ya no quedan más preguntas. No sé si quieren cerrar con algún comentario. Excelente disertación de los dos, se lucieron. Muchas gracias por participar. En nombre del director del curso, también les agradezco. Y la gana Milena García también. Muy buena su presentación. Genial lo de Mile. Sí. No, yo quiero agradecer por la invitación y nada, y a Román por organizar este curso que es genial. Gracias, Ceci. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que por ahí para cerrar podríamos decir que lo fundamental de tanto el biofeedback como la electroestimulación es no darnos por vencido ante el paciente. Yo veo que muchas veces uno se da por vencido pensando que viene un chico en silla de ruedas, con pañales, con olor acá, que decís, este chico no va a andar. Yo creo que a los chicos hay que darle la posibilidad de hacerlo. No hacer al cohete si vemos un ano muy floppy en un mielo, pero en general yo creo que tenemos que darle la oportunidad al paciente y actuar con todo. Muy bien. Así que bueno. Cerrá vos, Juli. Bueno, gracias a todos por conectarse de los diferentes lugares de Latinoamérica y de Europa. Sé que es difícil por los horarios de trabajo que son extensos para la mayoría de nosotros por nuestra profesión. Hacemos esto con mucho amor, con muchas ganas, y es un placer compartir esta plática con ustedes. Nos encontramos en 2 semanas para otro tema más de motilidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Julián. Gracias, Ceci.